enterado que el macrismo ha rechazado debatir la gratuidad de la vacuna contra el dengue. En este contexto, además. Y para hablar del tema, para corroborar esto, estamos en contacto con Matías Barroatavenia, que es legislador porteño de Unión por la Patria. Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, gracias por el contacto. Okay. Bueno, ¿esto es tan así como lo estoy anunciando, como lo leí? Bueno, sí, efectivamente ayer tuvimos sesión en la legislatura y había varios proyectos que planteaban cuestiones vinculadas al tema del dengue y estaba también el tema de la vacuna y no se pudo tratar. Hace 2 meses, a ver, esto es una continuidad que tiene, desde la discusión grande del rol del Estado, ¿no? Y que vemos en el gobierno nacional que ni siquiera hay campaña respecto a esta epidemia que está en todo el país, a lo cotidiano de la ciudad. En la ciudad nosotros, el dengue ya, hace muchos años que nos acompaña, por eso ya hay legisladores que hace más de 4 o 5 años, recuerdo Javier Andrade, por ejemplo, que hoy ya no es legislador, presentaban proyectos muy importantes en términos de cómo trabajar la previa del verano, ¿no? Que tiene que ver con el momento donde uno tiene que prevenir, donde uno ya sabe cuál es el fenómeno que se va a dar, las fumigaciones y demás. Eso no se hizo absolutamente nada. Cuando arranca esta epidemia fuerte en la ciudad de Buenos Aires, el año pasado había sido muy fuerte en la Comuna 9, este año fue más fuerte en la 15, en la zona del cementerio de Chacarita y en la Comuna 1 también, sobre todo en el barrio Padre Mujica, pero después se extendió a toda la ciudad. Nosotros lo que hicimos fue hace ya 2 meses presentar un proyecto donde planteábamos, por un lado, la prevención, por eso decíamos un programa específico para el dengue, que era repartir repelentes. El costo de repelente hoy es imposible para que alguien lo pueda comprar, más allá de todas esas recetas caseras que pasan, no hay. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el gobierno de la provincia produce un repelente de forma gratuita para repartir por lo menos en los ámbitos que tienen que ver con el trabajo público, con las escuelas y demás. El repelente, espirales, atender población específica que está en riesgo de los propios trabajadores de la ciudad, aquel trabajador o trabajadora que está en un cementerio, que está en las plazas, que está a la vera del riachuelo, que tiene que trabajar en los lagos aliviadores, por ejemplo, de Soldati y Duano, todas estas personas, escuelas, nada. Y después la vacuna. Nosotros en ese momento la verdad que había debate sobre el tema de la vacuna, pero en el mercado está, es decir, aquel que tiene el dinero va, paga 50.000 pesos por una dosis, 70.000 por la segunda, con 140.000 pesos está protegido. Pensemos que si eso es una familia de 4 personas, estamos hablando de más de 500.000 pesos, o sea, absolutamente imposible para que lo pueda hacer alguien. Entonces tenemos la posibilidad de cobertura para alguien que tiene dinero y no tenemos la posibilidad para alguien que no lo tiene. Por eso proponíamos que sea la ciudad, como se está haciendo en Brasil, como se está haciendo en algunas provincias, y nunca logramos ni siquiera que se trate este proyecto, ni que nos escuchen. Lo vemos al ministro de Salud que salió hace 15 días a difundir por todo el mundo, bueno, en realidad lo tienen que resolver los vecinos de Cacharrando, y que el año que viene sí podríamos tener con la vacuna, con lo cual se contradice con lo que dijo primero, que era que la vacuna no era algo que esté probado ni que sea eficiente para esto. Gravísimo. ¿Qué tal, Matías? Mario Sadras te saluda, buen día. Gracias. Y además, más allá de lo del dengue y esto específico que vamos a continuar, pero no hay, por lo menos como habitante cotidiano de la ciudad de Buenos Aires, me parece que la ciudad está cada vez peor, que hay un estado de abandono. ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Dónde está el intendente? Vamos a ir a la pregunta, ¿qué está pasando en la ciudad? Realmente se la ve muy deteriorada, es una abandonada. Algunos lugares más que otros. Digo algo concreto, contenedores de basura rebosando basura en lugares donde hay gente que pasa para comer, en lugares donde en líneas generales no descuidan tanto la ciudad. Notorio. Pues sí, totalmente. Nosotros ya recordemos, ¿no? Hace 16 años, ahora con esta nueva gestión vamos a tener 20 años de la misma fuerza política en la ciudad. Es verdad, ganan las elecciones, han ido cooptando a sectores que antes se oponían, el caso de Lustó, el caso de Carrió. Recordemos que en algún momento Carrió aplicó a Pino Solana, por ejemplo, contra y denunciando al PRO, diciendo que el límite era Macri, el sector de Ocaña, todos los sectores radicalismo, es decir, fue cooptando a esos sectores, le fue permitiendo tener mayorías y ganan las elecciones, y eso nosotros como oposición asumimos el rol de oposición, venimos creciendo, sosteniendo una posición consecuente y permanente en este tiempo, pero bueno, esperemos en la próxima nos toque gobernar. Pero viendo la gestión, lo que uno ve es que en algún momento
Tal vez había alguna velocidad con un modelo que no es el que a nosotros nos parece, pero por lo menos decíamos, bueno, algo de gestión que calaba de que había en la ciudad. Sí. Nosotros cuestionábamos, porque la gestión implica otras cosas, resolver problemas estructurales, crecía el problema habitacional, crecían montones de problemas generados en la desigualdad, el abandono de la escuela pública, el hospital y demás. Pero algo había. El año pasado el abandono ya fue total. Larreta se dedicó, era Larreta candidato a presidente. Sí. Había 4 ministros que eran candidatos a jefe de gobierno que recorrían y se lo pasaban en TikTok y en los programas de televisión. Y nosotros lo decíamos permanentemente acá, está abandonada la ciudad de Buenos Aires. Y se veía en lo cotidiano, en esto que ustedes decían, en la basura, en la falta de inversión pública, de mantenimiento, en los conflictos, en la vía pública, en la ausencia del Estado, que está para eso, ¿no? Sí. Porque la verdad es que un vecino que viene, nosotros atendemos esas demandas, un vecino que viene y te dice, che, tengo una persona viviendo en la puerta de mi casa, y la persona que no tiene dónde vivir, que dice, ¿dónde querés que esté? Bueno, ahí es donde tiene que estar el Estado, porque los dos necesitan que el Estado no puede ser una relación que se resuelva entre los dos. Lo mismo hoy con más de 8.000 personas en situación de calle, el tema con montones de situaciones que veíamos de abandono. Pero a partir del 10 de diciembre, la llegada de Jorge Macri no nunca. Durante el verano sabemos que fue vacación, fue a ver al Papa, y la verdad que fue, cuando cayó la tormenta, la primera tormenta que nosotros venimos anunciando, que el cambio climático está cambiando lo que son los indicadores, que hay, ya no es una sorpresa que haya tormentas. A ver, siempre hubo en la ciudad de Buenos Aires estos problemas de inundaciones. Recordemos que la Rúa tuvo la muerte en un geriátrico, ¿se acuerdan que murieron ahogados allá en Belgrano, entre Belgrano y Coglan? O sea, ya estamos hablando hace décadas. Siempre pasó, ahora somos más virulentas, tenemos un clima distinto, hay que estar preparados. Bueno, quedaron las ramas y quedaron los sumideros tapados, con lo cual después vino la inundación y se inundó la ciudad. Sí. Después tuvimos muertos, todos los días tenemos muertos en la ciudad. El otro día se le cae una baranda a una señora en Palermo. Y hubo tiros en una escuela, acá en La Boca. Hubo tiros. Tenemos personas tirando con una estaca a la policía. Muerto, flotando en el riachuelo anteriormente. No, realmente es grave, Digo que realmente es grave. Un tiro en una escuela en La Boca, anteriormente había un muerto en el riachuelo, la persona que hace turismo dijo que es moneda corriente ver estas situaciones en la ciudad. Es grave la situación y el abandono. Las obras, los edificios que se caen, las obras que se caen, las 2 personas adultos mayores que se le cayó un edificio con obras que los vecinos se cansaron de denunciar. Es decir, hay un Estado ausente. Y recordemos que la ciudad de Buenos Aires tenemos un presupuesto extraordinario. O sea, que la ciudad de Buenos Aires tiene muchísimo dinero, tiene más de 100.000 trabajadores. Es decir, no puede ser que sea una ciudad que esté no invirtiendo ni en un metro de subte, que la ciudad esté sucia, que no haya ninguna obra en marcha, que los salarios estén por debajo de la línea de la pobreza, como está el 70% de los trabajadores públicos. La verdad es que tenemos que levantar la vara en la ciudad. Se acostumbró mucho tiempo el PRO a descansar en el gobierno nacional, en el ABL, o sea, son provincia para reclamar fondos, pero son municipio para gestionar, pero con eso del ABL, cambiarte las veredas y demás, durante un tiempo la dibujaron. Ahora, esto está explotando, entonces, bueno, es necesario discutir. Ahora seguramente les está cayendo la recaudación, porque la caída de la economía en la ciudad, la recaudación mayor es ingresos brutos, el 90%, con lo cual va a caer la recaudación y van a venir a ajustar. Y a decir que no pueden hacer obras porque no le dan los fondos de la nación. Bueno, eso es mentira. Nosotros estamos dispuestos, acá hemos presentado montones de proyectos y la ciudad tendría que estar haciendo un montón de cosas con las personas en situación de calle, con sus propios jubilados, con la vacuna con el dengue, con la posibilidad de hambre cero en la ciudad. Nosotros proponemos el 3% del presupuesto de la ciudad se podría terminar con el hambre en la ciudad. Y ni siquiera logramos tampoco que se sienten a discutir esto. Sí, hago un agregado. Va a ser difícil que quieran venir los turistas acá, porque es una ciudad intransitable, te roban por el contexto económico en líneas generales. Es lo que dice la gente que está en la zona, al menos por ejemplo San Telmo, La Boca, que es re insegura. ¿Cómo vamos a querer atraer además el turismo si hay un temporal y ni siquiera ordenan? Pero la zona de Congreso tampoco estaba limpia, ni siquiera las zonas donde transita el turismo, ponele, estaban ordenadas o limpias después de del tormentón que hubo. La verdad es muy extraño lo que está pasando, lo que está dejando o lo que está haciendo Macri. No, es un retroceso enorme porque además nos impide dar las discusiones de fondo. O sea, nosotros, la Ciudad de Buenos Aires tiene que discutirse metropolitanamente. O sea, nosotros no somos, la ciudad si bien te recorta la General Paz y el Riachuelo, somos 15 millones de habitantes con todo el conurbano.
las personas vienen, la mitad de los puestos de trabajo en la ciudad son ocupados por personas que vienen de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que poder trabajar. El tema del transporte, hoy estamos de nuevo con una audiencia, el otro día logramos patear la audiencia del subte, pero quieren llevar la tarifa del subte a un lugar imposible sin construir ni un metro de subte, la falta de coordinación con el transporte metropolitano para tener una sola modalidad donde uno paga el pasaje y se pueda mover por todo el área. Hoy le está multiplicando el costo del transporte a todo aquel que quiere venir a trabajar. Poder discutir de verdad el cambio climático, todas las discusiones que logramos instalar con Costa Salguero, el código urbanístico, la necesidad de espacio verde, de dejar de cementar, poder bajar la temperatura a partir de esa política, el desarrollo productivo, utilizar toda la inversión que hay en el CONICET, en la UBA, para poder hacer exportaciones que generen de valor agregado. Es decir, hay montones de discusiones sobre la ciudad que podríamos tener, que terminamos discutiendo la rata, la basura y las inundaciones, que es una discusión que ya tendríamos que tener saldada hace muchísimo tiempo, y bueno, y además el efecto catastrófico del gobierno nacional, ¿no? Con lo que está produciendo en términos de una masacre social, que también hay que salir a atender, porque si vos tenés presupuesto y se vanagloriaban de que había un fondo para emergencia, bueno, hay que usarlo ahora, porque la situación en la calle también se está complicando mucho por esta situación social nacional, ¿no? Claro. Matías, y en relación al resultado de las últimas elecciones, en estos días era la primera, ¿no?, inicio de sesiones de la legislatura porteña, y también hacia el interior de lo que vemos que pasa en el oficialismo, ¿no?, ciertas fracturas, grietas, por lo menos desentendidos. ¿Cómo está la relación en la Cámara hoy en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires son 60 legisladores, recordemos que es una sola Cámara, no tenemos diputados y senadores, o como tiene la provincia de Buenos Aires, sino que es una sola de 60. En esos 60, Unión por la Patria somos 18, la izquierda tiene 3, los libertarios, mal llamados libertarios, son 9, y después hay 30 que son el oficialismo, pero ahí es donde hay sectores que son del PRO, sectores que son del PRO de Patricia Bullrich, otros de Macri, hay 2 que son de Larreta, hay 3 que son de Ocaña, hay 2 que son de Carrió, hay, no sé, más o menos 5 de Angelici y de los todos dentro del radicalismo. Es decir, es muy heterogéneo, pero juntan 30 votos que les permitiría, en aquellas decisiones que no implican mayorías especiales, poder tener una mayoría. Pero a la vez también hay diálogo entre Jorge Macri y los libertarios, porque, por ejemplo, le dieron la presidencia de la Comisión de Planeamiento Urbano, con lo cual se ve que ahí hay algún acuerdo, con lo cual yo entiendo que Jorge Macri va a intentar construir mayoría según los temas, pescando sobre esos lugares, sabiendo que Unión por la Patria y la izquierda, salvo que se sienten a la mesa, que la verdad es que nosotros estamos dispuestos, nosotros entendemos que la República, el funcionamiento democrático, el que gana gobierna, y a nosotros nos toca otro rol, pero representamos al 30% de la población de la ciudad, en los votos más de 30. Si hubiese una mesa donde nosotros pudiésemos discutir, no tener el 100% de lo que queremos, pero sí poder resolver las necesidades que nosotros vemos de los sectores populares que nosotros queremos representar, podríamos discutirlo, pero entendemos que va a buscar del otro lado y ahí habrá que ver. La verdad es que en la discusión nacional uno ve algunas diferencias. Todavía me parece que hay algunos sectores que se asustan con salir en la foto con el peronismo, con el kirchnerismo, además, que prefieren votar en contra de sus ideas que tener una foto con el peronismo, lo cual es una locura. Acá en la ciudad, Jorge Macri ha hecho, uno ve en organismos, en el propio Ejecutivo, el Banco Ciudad se lo dio a Lustó, hay ministros de República de Estados Unidos que tiene también una legisladora, hay diferentes cuestiones que hay que ver cómo avanza. Yo creo que va a estar condicionado. Ellos ya han hecho el jueguito de mantener una alianza en la ciudad, diferenciándose por ahí de las rupturas a nivel nacional. Yo creo que en la medida en que se acerquen las elecciones del año que viene, hay que ver si todo eso va a punto. Hay que ver la reta, además, y sus sectores que hacen. Por el momento, votan todos juntos y en todo caso hay expectativa. Yo prefiero quedarme con la realidad por ahora, porque nosotros tenemos que actuar sobre la realidad, y bienvenido sea si alguno de esos sectores impactan. Y en algunas cuestiones, como ayer, por ejemplo, que había que votar la condena a esto que pasó terrible, a la compañera, la militante de Hijo, se votó y votaron en contra los libertarios y votaron en contra los diputados Patricia Bullrich, por ejemplo. Votaron en contra de un reconocimiento, repudio a lo que le hicieron 2 tipos firmando La Libertad Avanza a una militante de Hijos, que fue manosearla y decirle que adentro de su casa, atarla y decirle que la iban a matar.
que son sectores que reivindican la tortura, la desaparición de bebés y el terrorismo de Estado. No es que son negacionistas, lo reivindican. Claro. Entonces ahora, porque desconocer que esta violencia, no solo esta, particularmente política, pero toda esa que estábamos describiendo antes, donde ahora la gente cree que puede entrar y pegar un tiro a un peluquero, tirar tiros en la cara, no es responsabilidad directa porque uno no le puede echar la culpa a otra persona de un homicidio, pero sí de generar un clima donde se avala la violencia, donde si uno dice hay que meter balas, si uno dice vamos a matar zurdos, si uno dice, o sea... Los orcos. Ya lo vimos en el atentado con Cristina, ¿no? Claro. O sea, una banda de loquitos que parecían unos loquitos que andaban por acá poniendo bolsas mortuorias y que el oficialismo se negó a condenar en su momento, todo el oficialismo de Larreta se negó a condenar esas bolsas mortuorias con el nombre de Tela, con los nombres en Plaza de Mayo. Después terminó un atentado a Cristina. Entonces digo, paremos la pelota ahora porque toda esta violencia que está creciendo está avalada por el poder. Sí, está financiada además, porque hay claros ejemplos de que hay quienes financiaron esto y que está la familia Caputo en el medio, ¿no? Una hermana. Una hermana, claro. Bueno, Milman sentado como diputado, sí. Cuando no quiso ni entregar el teléfono, de donde están hasta las manos, de todos sus vínculos. Por eso hay una impunidad muy fuerte, y bueno, por eso, bueno, el 24 es tan importante que queremos, porque más allá que ellos lo nieguen, cuando la CGT se movilizó y cuando todos acompañamos esa movilización, la ley ómnibus terminó cayendo. Hoy todo esto hay que frenarlo con la gente en la calle. La verdad que nosotros retrocedimos mucho por la pandemia, por la desmovilización del gobierno de Alberto Fernández. La gente en la calle es la que hace ver a los mercados, pero también a los negacionistas, también a los que reivindican la dictadura, como pasó con el 2x1, que trataron de avanzar en el gobierno de Macri, cuando vieron a la gente en la calle, tuvieron que recular. Me parece que es importantísimo que el 24 seamos muchísimo para poder revertir esto y no seguir opinando y quejándonos, que la verdad que para nosotros que somos representantes, tener que estar quejándonos, la verdad que nos sentimos que no estamos tratando, presentamos proyectos, tratamos de estar en todo, pero lo que se necesita es que estemos todos en la calle. Bien. Matías, gracias por el rato y por la claridad, además también. Te mandamos un abrazo, sí. Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un gusto estar en Radiográfica y esta experiencia de comunicación operativa, además que bueno, hace mucho tiempo que nos permite expresar nuestras ideas. Qué bueno. Te mandamos un abrazo, nos vemos el 24. Muchísimas gracias, nos vemos en la plaza.